Buenas tardes, estamos en su programa La Misión Continúa, sin olvidar que la iglesia es misionera por esencia, enviada al mundo. Y saludamos desde Jocotán a través de Radio Chortí FM Terra a los hermanos huehuetecos allá en la región Huista, porque este programa lo transmite también Santo Hermano Pedro Radio y a los hermanos de la diócesis y más allá de las fronteras con Radio Pax. En los apuntes de eclesiología, en el último programa, hablábamos sobre la concepción de iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento y qué es lo que los autores bíblicos del Nuevo Testamento plasmaron en la Sagrada Escritura respecto a lo que es la iglesia. Vamos a dar un paso más y veremos entonces los modelos eclesiológicos a lo largo de la historia. Intentaremos brevemente, a vuelo de pájaro, ver las distintas concepciones, los distintos modelos de iglesia que según las épocas históricas han predominado circunstancialmente en la iglesia. Intentaremos ver cuál ha sido la imagen cambiante de iglesia en el pensamiento de los miembros de la iglesia según las épocas históricas. Al hablar de imagen le damos un doble sentido. En cuanto a representación viva, idea concreta, que la comunidad creyente se forja de lo que la iglesia es y debe ser. Por otro lado, en cuanto a la figura concreta que la iglesia de cada época ofrece al observador, sea que éste esté dentro o fuera de la iglesia. Al ver la imagen cambiante, descubriremos también el carácter histórico de la iglesia de Jesucristo. La iglesia no está fuera del mundo, la iglesia está en medio del mundo, vive la historia de los hombres y es importante considerar el nexo estrecho entre el modelo vivido de la iglesia y el modo eclesiológico, es decir, el tipo de eclesiología, la idea que se tenía de la iglesia en cada época de la historia. La vida cristiana, la acción, la praxis, depende del modelo de iglesia que se tiene. Así, según sea el modelo que yo tenga de Jesucristo, así lo voy a seguir. Según sea el modelo de iglesia, así voy a vivir comunitariamente como iglesia. Y por eso la noción de iglesia es siempre punto de partida y punto de referencia en cada modelo eclesiológico. Y la noción de iglesia no equivale a definición real de la iglesia, sino a una descripción de la misma. No es pues la definición de la iglesia, es una descripción de cómo la iglesia vivió en esa época histórica. Y las distintas nociones, los distintos modelos, expresan una realidad compleja en diversas formas de realización histórica. Van expresando ciertos matices según era la época del tiempo. En la historia, lo sabemos, se da un sucederse de varios modelos que evidencian más un aspecto que otro de la realidad eclesial, pero sin absolutizar un elemento parcial
de la realidad más vasta de la iglesia. Es decir, en determinada época se pensaba que la iglesia era eso, por la praxis, por el modo que se tenía de vivir, según las circunstancias. Pero insistían en un aspecto, pero la iglesia va mucho más allá y por eso no podemos juzgar los modelos de iglesia con las categorías que hoy tenemos en el vivir y en el pensar. Por eso, ninguna noción o modelo de iglesia agota la vastedad del misterio de iglesia como realidad venida de Dios para la salvación de los hombres. Para cada modelo histórico de iglesia ha influido el contexto histórico, el contexto social, el contexto cultural. Y aquí la iglesia busca una imagen nueva según los contextos, pero en coherencia con la iglesia originaria o primitiva, de cómo la pensó el Señor. Los varios modelos surgidos en la historia son expresión de la autoconciencia eclesial, de cómo la iglesia se pensaba a sí mismo. Hay ambigüedad en unos modelos más que en otros. Y esto radica en ¿qué? En que la realidad de la iglesia es siempre en reforma. Es siempre en purificación hasta alcanzar ¿qué? La imagen perfecta como Dios la ha pensado y querido. La iglesia en el tiempo está sujeta a fuerzas dialécticas, a fuerzas que están siempre en relación y a veces en contradicción entre la fe y la visión, como la cruz y la gloria. Con la presencia de Cristo y la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia es indefectible, es decir, que no puede venir a menos. No cae en defecto y en error porque participa de la perfección divina. En pecado porque somos hombres los que la formamos. Pero en gracia y en santidad porque es Dios su autor. Veamos cuál era la idea de iglesia en el período de los padres, de aquellos que vinieron inmediatamente después de los apóstoles, y se concibe la iglesia como misterio. Partimos del siglo II. Sobresalen aquí Ignacio de Antioquía, Clemente y Policarpo, los apologetas Justino e Irineo, y los padres de la iglesia Cipriano, Orígenes, Agustín y otros. ¿Cuál era la situación? La iglesia lucha por sobrevivir a la persecución. Podríamos decir que es la iglesia subterránea, llamada así de las catacumbas, y se enfrenta al mundo pagano con la fuerza de su Señor. Es la iglesia de los mártires y de unos valores evangélicos novedosos y revolucionarios. Aunque en los últimos tiempos, a través de la historia, siempre ha habido persecución contra la iglesia cuando proclama la verdad del evangelio y defiende al hombre de todo tipo de atrocidad e injusticia. ¿Cuál es la autocomprensión eclesial? ¿Cómo la iglesia se concebía en ese tiempo? La iglesia se entiende a sí mismo como misterio, como comunidad convocada y reunida por una decisión misteriosa de Dios, consumada en Jesucristo, a través del don de su palabra y de su amor. Este amor otorgado en el bautismo, en la Eucaristía y en el perdón de los pecados, y la iglesia es santificada por la acción del Espíritu Santo.
Frente al mundo circundante, se reconoce la iglesia como la pequeña grey, la pequeña porción, llamada a ser distinta con la distinción propia del cristiano. Todo bajo la amenaza, el riesgo, la hostilidad y la persecución. Concebida como misterio, la iglesia va viviendo de la fe y en la caridad, y por eso es capaz de crear la unidad e integrar las diferencias políticas, culturales y estructurales, viviendo la unidad en la multiplicidad, en la variedad, y la variedad y multiplicidad en la unidad. La iglesia es nuevo pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo, y esto facilita vivir la ministerialidad en la iglesia, los distintos ministerios. La iglesia es templo, es morada de Dios. Importan los hermanos y no tanto el lugar. Por ejemplo, yo me puedo reunir con los hermanos bajo un palo de tamarindo, un árbol de mango, un morro, y porque estamos reunidos en el nombre del Señor, ahí está la iglesia, no importa el lugar. Todos son partícipes de la comunión de los santos, de la comunidad de los santos, por la palabra, el sacramento y el amor. La iglesia es, pues, la esposa de Cristo, que realiza el compromiso de amor entre el Señor, entre Dios y la humanidad. Es la comunidad de los que esperan, sirven, obedecen y aman a Jesucristo. Es también la comunidad de los que anhelan y preparan la venida del Señor para transformar la historia, para cambiar la historia. En este contexto se entiende bien la comprensión de la iglesia como comunidad de santos y pecadores. La iglesia casta, pura porque es de Dios, y la iglesia meretriz, prostituta por los pecados nuestros. La iglesia es madre y mediadora de la verdad y la salvación. Nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre, nos decía San Cipriano. Creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Así dicen algunos hermanos hoy, y hay que ver en qué error están. La iglesia es misterio de la luna. Ella no vive ni ilumina por su propia luz, porque Cristo es su luz. Como la luna no tiene luz, aunque nosotros la veamos llena y que ilumina, pero es la luz del sol reflejada en el mar de la tierra que ilumina la luna, y entonces la luna nos ilumina a nosotros. La iglesia es la nave que surca el mar de este mundo y está construida con la madera de la cruz, y la misma cruz es su mástil. Es el arca de Noé, da al mundo salvación y seguridad. Así decían los santos padres, es la barca de Pedro, es paraíso, paloma, túnica pura. Hay tanto simbolismo que refleja la verdad. Aunque limitada, ella es en la tierra copia de su modelo celestial, como el Señor la hará al final de los tiempos. 2. La iglesia como imperio. El giro, como se llama así, constantiniano. ¿Cuál es el contexto y la figura eclesial? Algunos hermanos no católicos dicen que la iglesia la fundó Constantino, el emperador. ¡Qué error! La iglesia ya estaba cuando nació Constantino y cuando él se convirtió, según dicen. Entonces,
La iglesia que surge con Constantino en el 313 es triunfal, vencedora del paganismo y de las herejías, de la diáspora, del ser ilegítima y de ser perseguida por la protección del Estado, del emperador Constantino, pasa a ser iglesia libre y liberada. Es la religión lícita. Es la iglesia que bautiza el imperio. No es solo una iglesia universal, sino que es un imperio cristiano. Hay más coincidencia con lo político y lo geográfico del imperio. Se construyen grandes templos, basílicas, abadías, catedrales. La liturgia, la celebración copia el esplendor y la grandeza de la corte imperial. Y la cruz es signo del poder del reino, pero no del reino. Y la cruz es la señal de la victoria del reino. La iglesia se identifica con el pueblo, una realidad sociopolítica, de tal manera que todos los enemigos del pueblo, del imperio, son también enemigos de la iglesia. Hay un gran peligro. Repito, no estamos juzgando con las categorías de conocimiento, ni mentales, ni de la realidad hoy, sino que tenemos que situarnos en el tiempo. Hay un gran peligro. Si el pueblo hace la revolución, todo aquel que no acepta esto estaba excomulgado también de la iglesia. Y esto trajo consecuencias nefastas. Los obispos ascienden a la categoría de supremos funcionarios del Estado. Asumen y se colocan insignias, títulos y privilegios. Surgen teólogos que explican la actuación y la victoria de Constantino como cumplimiento de las promesas bíblicas y victorias del reino. Una cosa decimos con nuestras categorías hoy: la iglesia no puede casarse con ningún reino de este mundo, ni con ningún estado y gobierno de este mundo. Hubo necesidad de determinar bien las relaciones entre el reino y el sacerdocio, es decir, entre el emperador y el papa. El emperador imponía su rango y su estatus político en la iglesia. El emperador era considerado protector de la iglesia y el emperador convocaba concilios, defendía la fe, ascendía victorioso al trono y se dejaba carcomer por la enfermedad del poder y de la gloria, como se carcomen hoy nuestros políticos que gobiernan y tienen a Guatemala hundida y sumida en la desigualdad, en la injusticia, en la corrupción y en la impunidad. Demos otro paso. La iglesia como dominante potentísima, como decían, dominatrix potentísima en la Edad Media. ¿Cuál era la situación? El Imperio Romano se divide entre Occidente y Oriente, Roma y Constantinopla, y con esto se inicia el descalabro, la desunión. Surge el monacato, los monjes, como una fuerza renovadora, positiva. Viene la invasión de los bárbaros y la iglesia se hace evangelizadora. Aporta cultura, fe y evangelio. Pero el defecto es sometida al Estado en el imperio carolingio. Si en la coronación de Carlomagno la iglesia creía conceder la corona y el imperio, veamos lo que piensa Carlomagno, el emperador,
Carlomagno se considera jefe de la cristiandad, vicario de Cristo. Primaba, estaba por encima el reino de este mundo sobre el sacerdocio, el poder político sobre el poder religioso. Y esta fue la primera etapa. Pero en el siglo XII se inicia, digámoslo así, una contrapartida que invierte los papeles y conduce a la preponderancia del sacerdocio sobre el poder religioso. Y esta fue la primera etapa. Entonces se invierten los papeles en el siglo XII, hay preponderancia del sacerdocio sobre el imperio. Los obispos van más por el poder, pero hay excepciones de santidad. Hay excepciones que por el Evangelio hablan de otra realidad, pero los obispos son señores feudales que compran y venden el episcopado. En este contexto surge, veamos lo positivo, la reforma de Cluny, que buscaba superar la decadencia moral y religiosa a través del restablecimiento de los genuinos ideales monásticos evangélicos. Aparece Gregorio VII, Hildebrando de Cluny, y con él la reforma positiva se impone. La Iglesia se posesiona de su ser y pasa a ser señora y dueña del mundo, que es un poco ambiguo, pero se recupera terreno. Y veámoslo desde la categoría de aquel templo y no juzguemos con nuestras categorías. El Papa es el príncipe de los jefes del mundo. Pretende el poder sacerdotal aún sobre la autoridad política de reyes y emperadores, a los que puede deponer sin que él mismo pueda ser juzgado. Adquirido el poder, se le glorifica y defiende. El título de papa se ve reservado al obispo de Roma, sede apostólica a la sede romana, vicario de Cristo ya no tanto al emperador, se restringe al obispo de Roma. Mater Ecclesiae, es decir, madre de las iglesias, a su catedral en Letrán, en San Juan de Letrán. La imagen de la barca de la iglesia se aplica a la barca de Pedro y a sus sucesores. Laos, pueblo, como calificativo de toda la iglesia, y es restringido a los laicos. Laicos viene de Laos, de pueblo. Se restringe Laos, laicos, a los que no son sacerdotes ni religiosos, sino que son distintos del clero ordenado, de la jerarquía. ¿Cuáles son las consecuencias? Las bases puestas por Gregorio VII y continuadas por Inocencio III fueron llevadas al extremo por Bonifacio VIII. Fijémonos bien, surgen las cruzadas, es el esfuerzo de la Iglesia Universal del Occidente cristiano. Su promotor es el pontificado universal, es decir, el Papa. Su ejecutor es la nobleza universal, los reyes y los príncipes. Hay que recuperar los lugares santos que están bajo los sarracenos, bajo los musulmanes. La iglesia es concebida entonces como señora y dominadora del mundo. La iglesia se identifica
con la jerarquía. La distancia de los laicos cada vez es mayor. La jerarquía se concentra en la Iglesia del Papa, instancia última y suprema, como única cabeza de la cristiandad. La Iglesia es el estado del Papa y la romanidad. Lo romano es lo específico de ella. Ahora no lo pensamos así. En el arte se expresa primero en la construcción de los templos, el estilo románico. Luego viene el estilo gótico, las grandes catedrales. Pero no todo es chueco, como podríamos juzgar con nuestras categorías. Hay, no obstante todo esto, porque Dios preserva el bien como su levadura, hay una fuerza renovadora. Hay interioridad y crítica renovadora en personas y movimientos que saben detectar la iglesia oculta e invisible, la iglesia espiritual y jerárquica que camina en la fidelidad. Estos temas los iremos viendo posteriormente, pero situémonos en el tiempo para comprender la realidad de cómo se concebía la iglesia en cada situación y quedémonos con lo bueno y no podemos juzgar con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia y con nuestras categorías mentales lo que la iglesia pensaba de sí misma en su tiempo. ¿Por qué? Porque cada uno es hijo de su tiempo y nosotros hemos de quedarnos siempre con lo bueno. Somos la iglesia del Señor, puesta como levadura, sal y luz para el mundo, con la fuerza que nos viene de Jesucristo que nos envía. Dios les bendiga.